una vez más ha producido el querer como el hacer por su buena voluntad. Y hoy estamos en la presencia del Señor, creyendo que es así como el Señor lo ha preparado. Eso va a depender de la fe de la fe de cada uno de nosotros. El que pueda creer, para el que cree, dijo el Señor Jesucristo, todo es posible. Y el Señor Jesús dijo, le dirán a aquellos montes, muévanse, y se moverían. No solo habla de lo natural, sino que habla de lo espiritual. Habla de los problemas, de las situaciones, habla de los conflictos, habla de aquellas cosas que uno desea pero todavía no se cumplen. Es un tiempo, quizá, de prueba del Señor. ¿Qué querrá el Señor? ¿Será el propósito del Señor? Gracias a Dios que sabemos que Él ha preparado lo mejor para cada uno de nosotros. Esa es nuestra fe, nuestra certeza. Aún, aunque las cosas no sean como quisiéramos, muchas veces, o no lo podamos comprender a Dios en su totalidad, Dios ha preparado lo mejor, lo perfecto para nosotros. Cuando Dios le dijo a Abraham, le dijo, yo voy a sacar de ti una gran población. Vas a tener muchos descendientes y muchos hijos. Y él era mayor ya, era grande. Y su esposa todavía no había podido dar a luz, dice la palabra del Señor. Pero dice Abraham que creyó a Dios, dijo, sí, si así el Señor lo ha hecho, lo va a hacer. Y le dijo además el Señor, también tengo preparada para ti una nueva ciudad. Hoy la vemos nosotros, es Israel, esa tierra prometida. Y él no dudó por incredulidad, dice, sino que se fortaleció a Dios creyendo que así iba a ser. Y así fue, Dios cumplió con su palabra, porque no se trata de lo que nosotros hagamos, sino de lo que Dios hace y del poder de Dios. De eso depende la promesa. Solamente el hombre se tiene que tomar de la promesa y recordarle a Dios, esto es lo que tú me prometiste. Esto es lo que vos puedes hacer con tu poder. Yo no puedo, pero todo lo podemos en Cristo Jesús. Es la expresión máxima de lo que es Dios. Si alguno quiere entender a Dios, debe entender a Jesucristo, que es su Hijo y su enviado. Dice la palabra del Señor, Él es el resplandor de la gloria de Dios. Para entender a Dios hay que entenderlo a Jesucristo. Es Dios hecho hombre. Y habitó en esta tierra y todavía buscan la manera y la forma de querer ocultar o querer tapar la existencia de ese hombre, pero no se puede. No se puede. Él existió, fue real y habitó entre los hombres, hizo milagros y también fue crucificado por ser humilde y ser manso. Por ser un hombre sencillo que usaba sandalias, que no tenía dónde recostar su cabeza, que fue pobre, que no tenía para comer, no manejaba plata, no manejaba oro en su bolsillo, sino que lo que tenía dentro era lo importante, Jesucristo, que era la vida misma de Dios. La palabra nos enseña que el hombre, por más de que alcance toda la riqueza y sus más grandes sueños en la tierra, no compra la felicidad y el gozo que da obedecer a Dios. Y nos dejó un ejemplo, el rey Salomón. Alcanzó todo como hombre. Era un rey. Alcanzó todas las posesiones que un hombre pueda tener. Pero expresa él, en el momento de más dolor de su vida, expresa vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Todo lo que hay en la tierra y lo que la tierra pueda darle al hombre es vanidad. Ahora entiendo que el mayor gozo es creer en el Señor Jesucristo, creer en Dios y aferrarse a Él y a sus promesas. Vamos a compartir la palabra de Dios, hermanos, reflexionando acerca de estas cosas. Vamos a Romanos capítulo 12 y vamos a meditar acerca de estas cosas preciosas para que ya tomen asiento. Romanos capítulo 12. Gloria a Dios. Si lo hemos encontrado,
Vamos a dar lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y juntos decimos amén. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oramos todos juntos. Padre amado y bendito Dios, te damos gracias por esta nueva oportunidad y este nuevo día, Señor. Queremos encomendarnos en tus manos en este momento, para que tú hables, Señor, para que tu dedo escriba en los corazones, Señor, de cada uno de aquellos que permanecen atentos, Señor. Como está escrito en tu palabra, sobre tus labios y tu boca fue derramada toda la gracia de Dios, y en tus labios no fue hallado engaño, Señor. Ella queremos que hable a nuestra vida, Señor, que nos lleve a la meditación, a la reflexión, Señor. Que tú, Señor, cambies nuestros pensamientos, Señor, y nos des un nuevo entendimiento de tu palabra, Señor. Te rogamos, Señor, que seas tú, Señor amado, calmando los corazones, Señor, y las mentes, Señor, de aquellos que están pasando aflicciones y tribulaciones, Señor. Que puedan estar en paz, Señor, en el corazón y en la mente, Señor. Reprendemos, Señor, toda fuerza del mal que se opone, Señor, que quiere quitar la paz, Señor amado. Te rogamos, Señor, que tú abras la ventana de los cielos, Señor, y derrames tu bendición hasta que sobreabunde sobre nosotros. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Gloria a Dios. Gracias le damos a Dios por lo precioso que Él ha hecho hasta el día de hoy. Nosotros queremos que si el Señor nos trajo hasta este día y nos ha hecho permanecer firmes, así también Él puede llevarnos hasta el final, a que nosotros permanezcamos firmes en su palabra, en su propósito. Y creemos que, como dice en Isaías, dice que el Señor da fuerza al cansado y se la multiplica a aquel que no tiene ninguna. Que los que confían en el Señor, como las águilas, se van a elevar, dice. Y eso el Señor hasta el día de hoy lo ha hecho. Si hoy nosotros estamos, es porque nunca nos faltó su auxilio. Y el Señor, además de estas cosas preciosas, nos ha dado a nosotros una vida nueva, que es como también nuestros hermanos que han pasado por las aguas del bautismo. Alguno que no tiene fe podrá ver y decir, no pasó nada. Pero por la fe han sucedido muchas cosas. El apóstol Pablo lo entendió y dijo, cuando el hombre pasa por las aguas del bautismo, queda unido a Cristo en su muerte y en su resurrección. El hombre no es nunca más el mismo, recibe el Espíritu Santo de Dios, recibe una nueva vida para que viva por ella, para que pueda agradar a Dios. Dice, bienaventurado el hombre que confía en el Señor y que tiene fe en el Señor. Bienaventurado es, porque una vez que nosotros creemos en el Señor, dice, y ponen la fe en el Señor, justificado es el hombre por de sus pecados. Es un regalo de Dios que es por la fe, por creer. ¿Cómo entenderlo, no? Porque los hombres que entendían antes algo acerca de Dios, creían que por las obras y por el esfuerzo humano podían llegar a ser limpios delante de Dios. Pero como nosotros sabemos, desde el principio que Adán
y Eva pecaron, el hombre se ha hecho pecador por naturaleza. La naturaleza del hombre es continuo hacer el mal. No desea nada bueno, no desea nada de Dios. No quiere del Señor. Pero dice, ¿cómo puede el hombre justificarse o limpiarse delante del Señor? El apóstol Pablo dice, el justo por su fe vivirá. Por la fe. Por la fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Lo que hoy vamos a conmemorar, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Ninguno había vuelto de la muerte como para decirnos a nosotros qué hay después. El Señor Jesucristo sí. Él volvió de la muerte y dijo, yo hago todas las cosas nuevas. En un momento se sabe que Nicodemo, un maestro de la ley, le dijo al Señor Jesucristo, pero ¿cómo un hombre puede volver al vientre de su madre? Porque estás hablando de que puedes hacer todas las cosas nuevas. Pero él le dice, el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Ahí es donde yo hago todas las cosas nuevas, en el espíritu, en el espíritu, todas las cosas nuevas. Pero cuando el hombre pone la fe en el Señor Jesucristo, es salvo y es justificado. Imaginemos por un momento alguien que sea culpable. Y hoy ha sucedido muchas veces. El que es ofendido perdona a su agresor, por ejemplo. Podría hacer juicio y meterlo en cárcel a la persona que es culpable, pero la persona decir no presentar cargos en contra de su ofensor y perdonarlo y tener misericordia. Y la persona queda libre. Pero legalmente podría pagar las consecuencias de sus actos. Pero la persona decide perdonarlo. Bueno, eso ha hecho el Señor con nosotros. El perdón y la misericordia es la excepción a la regla. Eso ha tenido el Señor con nosotros. Cuando Juan lo vio, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Antes el pueblo de Dios tenía que matar un animal inocente para el perdón de sus pecados. Pero el animal no resucitaba, siempre damos este ejemplo. El perdón de los pecados era hasta que el animal moría y la persona obtenía el perdón de sus errores. Pero como el alma del animal no era eterna, el sacrificio era temporal. Hasta que vino un hombre en lugar de ese cordero, pagando el precio de los pecados de todos los hombres. Pero no fue solo un alma viviente, sino que resucitó de entre los muertos. Y ahora dice el escritor de los Hebreos, tiene una vida indestructible. Jesús es eterno. Y como es eterno, su sacrificio también es eterno. De manera que nosotros no tenemos necesidad nuevamente de sacrificar algo, o un animal, o no tenemos necesidad de presentarle algo como hombres al Señor. Todo lo que Dios necesitaba para acercarse nuevamente al hombre está en Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? Gracias le damos a Dios por esto. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Paz, una buena relación con el Señor. Nosotros podemos orar y Él nos oye. ¿Cuántos oran al Señor? ¿Cuántos le piden al Señor? El Señor responde y nosotros lo creemos así. Miramos nosotros acerca de las cosas que Dios nos viene hablando y el pedido del Señor hace unos días acerca de cambiar el modo de pensar. Le dice el escritor a los Corintios, Pablo, le dice, por favor, le dice, no sean niños en su modo de pensar. Porque ya, y es lo que Dios nos está hablando, ya nosotros habemos muerto ya con Cristo y también hemos resucitado con Cristo. Dice, ahora les pido algo, que busquemos el crecimiento espiritual.
que anhelemos crecer espiritualmente. Aquel que crece espiritualmente, Dios le puede confiar algo más. Deseen ustedes, como decía nuestro hermano en la administración, deseen ustedes la leche espiritual, dice, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué está diciendo? Deseen ustedes que se les enseñe la palabra. La palabra que por momentos puede ser ofensiva, porque moldea el carácter. La palabra que en momentos redarguye y nos examina y mira por dentro todo lo que hay en el hombre. Si nosotros hemos muerto juntamente con Cristo, dice, ahora tenemos una nueva mente. La palabra nos enseña. Una nueva mente con la cual nosotros podemos pensar distinto, para actuar distinto, para ser luminares en el mundo, para poder mostrar la vida del Señor Jesucristo. Hemos recibido una nueva mente, la mente de Cristo. Y alguno dirá, bueno, pero ¿qué tiene esa mente a diferencia de la mía? Y miramos la conducta de nuestro Señor Jesucristo. Y resplandeció en todo momento y en todo lugar. La gente se agolpa en las calles tratando de ver a ese Galileo, dice. Tratando de encontrarlo y de poder oír sus palabras. Uno de sus discípulos dijo, ¿a dónde voy a ir? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde iremos? Lo que hemos visto y oído. El Señor Jesucristo no escribió nunca en la Biblia la palabra del Señor. Los testigos oculares, los que oyeron a Jesús hablar, han escrito la palabra que hoy nosotros podemos leer. No dio testimonio de sí mismo. No doy testimonio de mí mismo. No escribió él acerca de él. Otros escribieron. Toma mucha más fuerza todavía. Mucha más fuerza. Y el deseo del Señor, como decimos, cambiemos. Hoy hemos dado lectura y dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación en la mente. En Isaías dice, los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Nuestros deseos, nuestros anhelos, el Señor tiene pensamientos superiores, más altos para nosotros. Y el apóstol Pablo dice, ustedes busquen conocer los pensamientos de Dios, los que tiene para nosotros, a cada uno en particular. ¿Qué pensamientos tendrá el Señor para mi vida? ¿Cuál es el plan y el propósito de Dios para mi vida? Y dice, ¿qué es vuestro culto racional? En otra palabra, para entender esa expresión, significa por medio de el modo de pensar nuestro, que es un cambio de pensamiento. ¿Cuántas veces nos hemos dicho nosotros, pero qué voy a ir a hacer a la iglesia? ¿O qué tengo que hacer yo ahí? Lo que es mi vida está por allá, por el mundo, en las cosas del mundo. ¿Cuántas veces lo hemos pensado? En otro tiempo. Hasta que hemos entendido que Dios ha formado un cuerpo, que es el lugar donde Dios ha establecido para nosotros poder edificarnos y amarnos mutuamente. Por eso le dice, ve, cambien ese modo de pensar. Cambien ese modo de pensar que antes tenían, que era devolver mal por mal. Cambien ese pensamiento. Fíjense en ustedes, comprueben. Van a ver que si ustedes hacen lo bueno, pueden vencer el mal, como el Señor Jesucristo lo ha hecho, perdonando a sus ofensores. Venció Él la maldad del mundo. No se preocupen, dijo el Señor Jesucristo, yo he vencido al mundo y ustedes a través de mí también podrán vencer. Pero cambien, dice, cambien, renuévense, cambien su pensamiento, no se queden con ese pensamiento, deseen un pensamiento mayor, deseen cambiar no un pensamiento, una manera de pensar distinta.
No alcanza con solo un pensamiento, no alcanza con solo una experiencia en el Señor. Cambien su manera de pensar, el modo, renuévense en su mente y van a comprobar que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Van a poder darse cuenta que su situación, la que hoy están pasando, la situación difícil que el mundo les está haciendo sentir, la oposición del enemigo, van a ver que es el propósito de Dios. Hay algo que Dios está queriendo mostrar o manifestar a través de tu vida. Eso le dice Pablo. Van a poder comprobar que a Dios no se le escapan las cosas, que Dios no improvisa, que Dios ya ha planificado las cosas. Cuando ustedes cambien de pensamiento y piensen de manera distinta, van a poder comprobar que su voluntad es agradable y es perfecta, que Él planificó muchas cosas para tu vida. Toma mucho sentido cuando nosotros alcanzamos las bendiciones de Dios o cuando pasamos por buenos momentos. Pero los momentos malos hay que pasarlo también. No se pueden evitar. Pero quédese tranquilo que lo que el Señor ha preparado va a consolar su corazón. Y nosotros creemos que es mucho mejor. La palabra del Señor nos enseña, como Dios nos venía hablando, acerca de los que construyen sobre Cristo y los que edifican sobre la arena que es el mundo. Pensemos todos. Aquellos que construyen su vida, su seguridad, su futuro en el mundo, sus deseos, sus anhelos en el mundo. La palabra nos enseña que vendrán con gran ímpetu los problemas de la vida. Y la casa va a perecer, va a ser destruida, porque el mundo no es un lugar seguro para los hombres. No es un lugar seguro, ni permanente para los hombres. Hace poco también Dios nos habló. La vida del hombre es como la neblina. Vio los que se levantan temprano, mucho más ahora en invierno. Ven la neblina cuando van a trabajar y por un momento está. Pero tan pronto como sale el sol, la neblina desaparece. Eso es la vida del hombre. Quien no llegó, ha llegado al fin de su día y ha dicho, la vida es demasiado corta. Y el afán de la vida y los problemas de la vida, las situaciones de la vida. Situaciones, amados hermanos, que hacen que, como dice el Señor Jesucristo, no hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde las cosas se envejecen, donde el ladrón hurta y puede robarte y sacarte todo lo que con esfuerzo hiciste. Hagan tesoros en los cielos. Hagan tesoros en los cielos donde será permanente, donde el ladrón no puede llegar y las cosas no se envejecen. Hagan tesoros en los cielos. Y nosotros, entendiendo estas cosas, decimos, ahora sí puedo cambiar mi manera de pensar. Ahora dejo de pensar que tengo que hacer tesoros en la tierra. No significa que no busque la comodidad o lo mejor, sino que haga tesoros principalmente en los cielos. De manera que cuando yo piense de esa forma, puedo descansar en el Señor. Puedo creer que lo que Él tiene para mí es mucho mejor. Ese modo de pensar que es decir, mi vida será corta en esta tierra, tengo que procurar mi salvación, tengo que procurar entrar por aquellas puertas, tengo que procurar cambiar mi manera de vivir, que le sea agradable a Dios mi manera de vivir, presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, agradable al Señor. ¿Para qué estamos? Sino para agradarle a aquel que murió por nosotros. Hoy lo cantaban las hermanas. Tomaste mi lugar.
Ese era mi lugar. El precio que teníamos que pagar nosotros ante Dios por haber hecho mal a los hombres, por haber hecho maldad en otro tiempo, por estar muertos en delitos y pecados. Ese lugar lo tomó el Señor Jesucristo. Fue nuestro lugar para todo aquel que cree y se apodera. Él fue a pagar el precio por mí, de toda mi vida, de todos mis errores. Y ahora me ha hecho una nueva creación. Ese era mi lugar. Y en la cruz, colgado, dando su último suspiro, dice, consoló a Juan y a María que estaban ahí. ¿Cómo puede ser? ¿Quién haría eso de nosotros estando en la cruz? ¿Quién perdonaría a sus ofensores? ¿Cuál era la manera de pensar del Señor Jesús para perdonar? Para no tener problema de tomarse un tiempo en su aflicción para consolar a otros. Y resplandeció en la cruz. Tanto que Juan, cuando lo vio colgado en la cruz, él entendió, nos salvó, no por obras que nosotros hubiésemos hecho, sino por el simple afecto de su voluntad. Nos salvó, esa fue la expresión final. Eso fue lo que él entendió cuando lo vio colgado en la cruz. Nos salvó no por obras de justicia, no porque hayamos hecho algo, fue el simple afecto de su voluntad, salvarnos a nosotros. Pero qué importante, fíjese, las dos cosas importantes. ¿Por qué hay que cambiar el modo de pensar, la manera de pensar? ¿Por qué? Para comprobar que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. ¿Para qué más? Para hacerle agradables a Dios con nuestra vida. No se conformen a este siglo, a las costumbres de este siglo, a las modas de este siglo. Pero para no conformarse, porque el enemigo tiene su sabiduría, su engaño, su astucia, dice. Y la única forma de nosotros poder contrarrestar esa sabiduría, esa astucia del enemigo, es renovándonos nosotros en la mente, que dejarnos convencer por el Señor. ¿Cuántos han tenido preguntas que no han podido responder por mucho tiempo? Como si el Señor no pudiera responder. Sí que puede responder. Y a cuántas preguntas difíciles de la vida el Señor ha respondido. Pero esa persona que ha comprendido algo, ha permanecido y ha buscado la respuesta de Dios. Del hombre es la disposición del corazón, mas del Señor es la respuesta de la boca. Y todos decimos amén. Es así, amados hermanos. Pero ¿quién lo puede entender? ¿Quién en medio de este mundo puede renovarse, no adaptarse al mundo, agradarle a Dios y comprender que su voluntad es agradable y es perfecta? Nosotros lo hemos visto. En el momento que los 2 espías fueron a la tierra prometida, estaba plagada de gigantes, cuenta la Escritura. En aquellos tiempos existían los gigantes. Personas mucho más grandes, fuera de lo común, habitando la tierra prometida que Dios le había dicho que iban a conquistar. Los espías fueron, como dice su nombre, a espiar la tierra prometida. Y cuando volvieron dicen que 10 de esos espías dijeron, está llena de gigantes. Nosotros nos vemos como langostas, dice, al lado de esos gigantes. ¿Cómo puede ser que Dios nos haya sacado de Egipto y nos haya hecho pasar a nosotros por tierra seca? Nos haya hecho llegar hasta las puertas de la tierra prometida y que esté plagada de gigantes. Van a matarnos a todos. Dios no puede hacernos esto. Otra vez otro problema, otra situación, otra aflicción, otro problema. Otra vez otra situación. Está plagada de gigantes esta vida espiritual. Está plagada de oposición. Eso fue lo que expresaron, incredulidad, no creerle a Dios.
Pero dos varones, dice la Escritura, Josué y Caleb, en fe dijeron, vamos, nosotros le comeremos como pan. Vamos, que lo que el Señor nos ha prometido es nuestro. Vamos, que la vida del Señor Jesucristo es nuestra. Y aunque el diablo se oponga y sus legiones y mucha oposición haya, incluso los hombres que están alrededor nuestro se opongan, nosotros vamos a conquistar la vida de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Es nuestro. El Señor lo prometió, vida y vida en abundancia. Estos dos se levantaron y dijeron, no, ¿cómo van a decir eso? ¿Cómo van a decir que no se puede? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Cómo vamos a decir que no se puede a través de la aflicción, del problema, de la situación, de la oposición y la persecución? Sí que se puede. Y alguno como siempre, no, nunca va a faltar aquel que te diga, ¿qué situación, qué problema podés tener vos? ¿O qué problema podés tener? Y nosotros habíamos visto lo que dice Pedro, la gran batalla del alma. La oposición que siente el alma, lo que uno siente por dentro. Alguno podrá estar sentado, pero con miles de problemas, con miles de situaciones. Y dentro suyo hay una lucha. Esa lucha también Dios la ve. Dios no hace oídos sordos, ni tampoco se tapa los ojos de nuestras situaciones. Dios la conoce y Dios la permite. Y nunca Dios nos dará una carga mayor de la que nosotros podamos soportar. ¿Cuántos dicen amén? Fíjese cómo Josué y Caleb tenían un modo de pensar distinto, una manera de pensar distinto. Entonces el Señor, tomando la voz, le dijo, bueno, aquellos que hayan sido incrédulos no van a entrar, no van a alcanzar la promesa. Salvo Josué y Caleb, mis dos siervos. Ellos sí van a entrar. Una tierra donde fluía leche y miel, donde uno tiraba una semilla y salían 5 árboles, donde todo iba a ser próspero, donde iban a poder descansar. Y Dios se la entregó en sus manos. Vayan y conquisten esa tierra. Y así fue, así fue. Tanto que dice la Escritura que Josué ya era de 85 años. Pero él dijo, me siento joven todavía por dentro. Siento que es el primer día, como si el Señor me lo hubiese prometido ayer. Como que sus promesas todavía permanecen. Ah, mi vigor está entero. Esa tierra ya es nuestra, dijo. Y la conquistó. Él alcanzó lo prometido por el Señor. Fíjese, un hombre de fe. Un hombre de fe que expresó fe, que en su pensamiento solamente había fe. Y entró a la tierra prometida. Y así nosotros. Nos pone un ejemplo a nosotros. Es el sentido figurado eso. Y a nosotros nos dice, Cristo es lo que tenemos para conquistar. Y va a haber mucha oposición. Cuando quieras perdonar como el Señor, te van a ofender. Cuando quieras amar como el Señor, te van a traicionar. Cuando quieras ser como el Señor, se van a presentar las situaciones. Pero todo lo podemos. Todo lo podemos. Para aquel que está con el Señor, todo lo puede. Amén. Gloria a Dios. Vamos a compartir un pasaje para seguir meditando en estas cosas. En Mateo. Mateo, capítulo 21. Gloria a Dios. Mateo, capítulo 21 y el verso 28. Dice así. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo,
no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto no os arrepentéis después para creerle. Fíjese el ejemplo que dio el Señor Jesús. Lo primero que les hace reflexionar es, ¿quién hace la voluntad del Padre? ¿Cuál de los dos fue el que hizo la voluntad del Padre? ¿El que dijo que iba a ir a la viña de su padre y luego no fue? ¿O el que dijo que no iba a ir y luego fue? Los que estaban oyendo le dijeron, el primero hizo la voluntad del Padre. Pero fíjese algo muy importante que recalca la palabra del Señor. Dijo, pero luego arrepentido. Pero luego que cambió algo cambió para que él haya cambiado de decisión y haya hecho la voluntad del Padre. ¿Qué fue lo que cambió, que lo llevó a hacer la voluntad de Dios? Sino su pensamiento. Eso fue lo que cambió. Porque de nada vale decir o hablar acerca de esta vida si no la vivimos. Eso le dice el Señor Jesucristo, haciéndoles reflexionar. Como dice lo que hemos dado lectura, presenten sus cuerpos para hacer la voluntad del Señor, para agradarle a Dios. Presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, agradable. Hagan la voluntad del Señor, como este padre que deseaba que sus hijos trabajen en su viña. Es como si el Señor fuera. Cuánto deseo que hagan mi voluntad. Cuánto deseo que hagan mi voluntad. Pero uno solo la hizo, el que cambió su manera de pensar. En otra versión dice exactamente eso. Pero uno, cambiando de pensamiento, fue e hizo la voluntad de su Padre. ¿Ve? ¿Cómo nosotros queremos hacer la voluntad del Señor si no cambiamos de pensamiento? Llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Cambiar la manera de pensar. Bendito sea el nombre del Señor. Dos cosas importantes, no se olvide de esto. ¿Cómo hacer la voluntad del Señor si no cambiamos la manera de pensar? ¿Cómo comprobar algo que es perfecto y agradable ante sus ojos si no cambiamos el modo de pensar? Fíjese, Josué y Caleb entraron a la tierra prometida. Seguro se miraron ambos y dijeron, qué terrible por pensar distinto. Mira ahora lo que sucedió con nosotros. Fue agradable y perfecto el propósito de Dios para con nuestra vida, por cambiar nuestra manera de pensar. Ahora estamos en la tierra prometida y hemos conquistado todo lo que el Señor nos dijo, por tan solo cambiar la manera de pensar, por tan solo creerle a Dios. Hay un ejemplo también en la Escritura, y es el de José. La palabra nos enseña que José fue vendido por sus hermanos, sus 11 hermanos, 10 hermanos, lo entregaron, dice la palabra del Señor, y lo vendieron como esclavo. Pero dice que él, cuando terminó vendido como esclavo, fue avanzando en su vida, fue siendo un esclavo fiel. Piense en esto, vendido, traicionado por sus hermanos, pero nunca dejó su manera de vivir, nunca cambió su conducta. Dios ya le había mostrado lo que él iba a hacer. Era un soñador,
cuenta la palabra. Y dice que él vio que 11 estrellas se inclinaban ante él. Se inclinaban ante él y él contaba ese sueño. Sus hermanos enojados lo vendieron como esclavo. Pero fíjese su fe en el Señor, la fe que él tenía siendo de 17 años. Fíjese la fe que él tenía, que permaneció fiel a Dios, incluso cuando fue vendido como esclavo, tratando a su dueño como si del Señor se tratase. Y cuenta la Escritura que por alguna razón él termina interpretándole el sueño al faraón, rey de Egipto, rey de todo, en aquellos tiempos de todo el mundo. Y el rey tuvo un sueño donde 7 vacas flacas se comían a 7 vacas engordadas. Y él por mucha manera sentía que algo había en eso. Y buscaba a los astrólogos, aquellos que hablan de signos y entienden y miran las estrellas, para tratar de saber cuál es el destino de la tierra. Y ninguno podía interpretar el sueño del faraón, hasta que escucha de José, que interpretaba sueños. Al contarle el sueño, el faraón le dice José: el Señor Dios de toda la tierra, el único Dios verdadero, te ha hecho saber a ti, oh rey, lo que ha de acontecer en los siguientes años. Vendrán 7 años de mucha prosperidad, pero serán seguidos de 7 años de mucha escasez, tanto que el hambre va a superar los tiempos de abundancia, y esa gran hambre que vendrá va a devastar con todo. Va a ser mucho mayor la escasez que la abundancia, si no haces lo que el Señor te va a decir, que es guardar en los graneros, prepararse para el tiempo de escasez, como también nosotros queremos. Como le dijo a Juan, el Señor te va a hacer conocer a ti, Juan, lo que ha de acontecer en los siguientes tiempos. El sufrimiento de la tierra, la maldad de la tierra, la escasez espiritual de la tierra va a ser tan grande que si no estamos listos y no estamos preparados, va a arrasar con todo, familia, hogar. El enemigo no va a tener piedad de nada si no llenamos los graneros espirituales, si no nos preparamos para los tiempos de escasez. Lo que se viene en el mundo va a ser terrible, lo mismo que en aquellos tiempos, lo mismo va a suceder. Pero en aquel tiempo estaba José como un hombre de Dios. Y el faraón se agradó de José y lo hizo gobernador de todo Egipto. Le dio poder, autoridad. Nadie será más que ti en el reino, más que yo. Tú y el que me va a seguir eres tú, José, le dijo. Tú eres luego de mí, después de mí eres tú. Nadie te va a superar. Terrible la honra. Terrible. Hasta que llegó el tiempo de escasez, 2 años de escasez. 2 años durísimos en los que sobrevino el hambre, como Dios le había dicho. Pero Egipto estaba preparado, había guardado en los tiempos de abundancia. Se hizo rica por vender, por tener. Y vamos a compartir lo que continúa de la historia. En Génesis, y vamos a ver qué modo de pensar que tenía este varón, distinto. ¿Qué sucedía en su mente? Génesis 45 y el verso 4. Génesis 45, capítulo 4, dice: entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá,
porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para darnos vida por medio de la gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Fíjese, hermanos, que qué terrible, decía yo cuando lo leía. Meditaba y decía, ¿cómo puede ser que este varón haya comprendido eso? ¿Cómo puede él decir que fue vendido como esclavo por un propósito de Dios? ¿Cuál era su manera de pensar? ¿Por qué se mantuvo fiel él? Todo el tiempo y en todo lugar él creía, esto es propósito de Dios. Esta es la voluntad agradable y perfecta de Dios. Él me trajo para que se preserve la vida. Él me trajo para que así sea. Y le dijo a sus hermanos que lo vendieron como esclavo. Le dijo, no se preocupen, no se pongan tristes, no se sientan mal en su corazón. Fue un propósito de Dios. La aflicción, la angustia, el hambre, la escasez, la abundancia también fue un propósito de Dios. Y fíjese en su pensamiento lo que él, quédense tranquilos. Este es propósito del Señor. Dios quiera que nosotros podamos pensar iguales. ¿Cómo perdonar? Por ejemplo, en este caso que Él perdonó a sus ofensores, a sus hermanos, que lo vendieron como esclavo. ¿Cómo perdonar si se piensa mal? Cuando la palabra del Señor nos dice, desechen ustedes. Para recibir el crecimiento de Dios, tienen que rechazar toda malicia. Tienen que rechazar toda envidia. Tienen que rechazar todas las detracciones, es decir, hablar mal de los hermanos. Tienen que rechazar todo eso para recibir el crecimiento de Dios. Y piense, no tuvo envidia, no tuvo enojo, no tuvo sed de venganza por un pensamiento que tenía de creer que fue un propósito de Dios, por un modo de pensar. Actuó como una manera distinta, actuó como un hombre distinto y comprobó que la voluntad de Dios era agradable y perfecta, como nosotros también tenemos que comprobarlo. Tenemos que ir en pos de estas cosas para afirmarnos en la fe, porque seguramente si no nos afirmamos en la fe, el tentador va a venir. Y la palabra del Señor nos enseña también, Job tenía riquezas, tenía todo lo necesario y lo perdió todo de un momento a otro. Él dijo, el Señor me dio, Dios me quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Son los propósitos del Señor. Yo sé que mi Redentor vive. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora de la noche. Y no tendré miedo aún si en el día se viniera la oposición, dice la palabra del Señor. No temeré mal alguno. El Señor está conmigo. El Señor está conmigo, no temo lo que ha de acontecer. El buen pastor va a dar su vida por mí. No hay despropósito en el Señor, todo es un propósito en el Señor. Y yo lo creo así, dijo. Estoy convencido que Él me librará de esta situación. Y así fue. Con todo esto, con esos pensamientos de Job,
con esos pensamientos que él tenía, se mantuvo firme en su conducta, y la Biblia nos cuenta que no se halló engaño en la boca de Job, no se halló pecado en él. Y comprobó, cuando Dios le multiplicó el doble de lo que él tenía, que nunca hubo un despropósito en el Señor. Con todo esto, Job no halló despropósito en el Señor. Comprobó que la voluntad del Señor era agradable y perfecta, como lo es para nosotros. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto creen que la voluntad del Señor es agradable y es perfecta? Que el Señor no improvisa, que Él hace como Él quiere. Pero solamente aquellos que cambien su manera de pensar, que entiendan, que se renueven en la mente, que digan, no puedo quedarme con este pensamiento, no puedo creer que las cosas son solamente así. El Señor tiene que tener algo mejor para mí. El Señor tiene algo mejor para mí. A pesar de las muchas luchas y de las muchas pruebas, hay algo mejor para nosotros. Comprobar la voluntad del Señor agradable y perfecta, y ponernos nosotros como sacrificio vivo, nuestro cuerpo a la voluntad del Señor, están al alcance del cambio de pensamiento, del cambio de idea, de razonamiento. No, las personas piensan mal de mí. No pienses así. Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto pensad, y Dios estará con ustedes. El Dios de paz estará con vosotros. Cambiar el pensamiento, la manera de pensar, para cambiar de vida. Todos nosotros, los que estamos en este lugar. No puedo pensar mal de mis hermanos. Continúa diciendo en Romanos, cuando somos nosotros miembros los unos de los otros, ninguno piense en sí mismo un alto concepto mayor del que está a su lado. En el cuerpo somos miembros los unos de los otros. En este cuerpo, amados hermanos, somos miembros los unos de los otros. Vamos a leerlo en Romanos 12, ya vamos terminando. Continúa diciendo en el verso 3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Hasta ahí. Piense, un cuerpo somos. ¿Qué manera de pensar tenemos que tener cuando entendemos que somos un cuerpo? ¿Cuál debe ser la manera de pensar? ¿Debo pensar mal de mi hermano? El crecimiento solamente va a venir, como decíamos, cuando nosotros somos capaces de desechar todo lo malo que viene a nuestra mente en contra de nuestro hermano, desechando toda la malicia y abundancia de malicia, desechar las detracciones, hablar mal de los hermanos, hablar mal de las personas, desechar pues la envidia. Desechen ustedes todas estas cosas y Dios le va a dar el crecimiento. Cambien su manera de pensar. No cambien un pensamiento, cambien la manera de analizar la vida, de entender, primero como hoy hablamos, el propósito de Dios. Si hay un propósito, ¿cómo puedo pensar que esto se sale de la voluntad del Señor? Si hay un propósito superior, ¿cómo puedo pensar mal de mí mismo? Porque somos parte de un cuerpo. Si pienso mal del hermano, estaría pensando mal de mí mismo.
¿Quiénes serán los valientes que cambien su vida? Porque dice la palabra del Señor, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación en la mente. Cambien su manera de pensar para cambiar su manera de vivir. Dejen sus razonamientos, sus pensamientos, y van a conocerlo a Dios. Como hoy lo leía el hermano en la palabra del Señor. Cuando nosotros lo amamos, lo respetamos al Señor, Él se va a manifestar. Y cuando Él se manifieste, le veremos tal como Él es. Y a causa de que vamos a ver la gloria de Dios, seremos transformados. Ninguno que vea a Dios puede seguir siendo igual. Hermano, pero ¿dónde está Dios? ¿No es invisible? Dios se ve a través de las situaciones. Dios se ve a través de las pruebas. Dios se ve a través de tu hermano. ¿Cuántos dicen amén? Dios se ve a través del cuerpo. Dios se ve a través de su obrar. Aquellos que puedan detectarlo a Dios y que puedan reconocer que es el obrar de Dios, serán transformados de gloria en gloria en Cristo Jesús. Pensemos estas cosas. El apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Todo lo que yo hago y dejo de hacer es Cristo Jesús. Y el morir para mí es ganancia. Solamente lo que me espera a mí cuando parta de esta tierra es la gloria misma. Es ser transformado. Mi cuerpo va a ser transformado en uno de gloria. ¡Qué locura! ¿Quién puede creerlo? ¿Alguien puede dudar del poder de Dios? ¿Alguien puede dudar de lo que Dios puede hacer? Él creó todas las cosas. Creó todas las cosas. Cuando nosotros dudemos por un momento de la creación del Señor, de lo que Dios hizo, de su realidad, pensemos en los pequeños que nacen. Hace poquito miraba una bebé recién nacida y decía, no puedo creerlo. Qué perfecta creación la de Dios. Cómo se forma vida en un vientre. Qué preciosa la creación de Dios, es perfecto. Perfecto es el Señor y me llené de fe por un momento. Vamos a ponernos de pie, amados hermanos. No dudemos del poder de Dios, lo puede hacer todo y en aquel tiempo va a destruir Él esas tumbas donde están aquellos hermanos y van a ser transformados. Nosotros, si tenemos también la fe suficiente, amados hermanos, en esta tierra, nosotros también seremos resucitados y tendremos un cuerpo de gloria. Nosotros también nos gozaremos y nos alegraremos por un nuevo comienzo, amados hermanos. ¿Cuántos lo anhelan? ¿Cuántos desean, amados hermanos, entrar? Hoy el Señor nos ha hablado de esto. Cambiemos nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir. De esa manera podremos serle fieles al Señor, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable, y podremos comprobar que la voluntad del Señor es agradable y es perfecta. Vamos a adorar al Señor, vamos